Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a explicar el tema correspondiente a la primera sesión y segunda sesión de electricidad, tal y como aparece en la guía. En este momento les voy a compartir el tema de la guía. ¿Listo? Nosotros vamos a estar trabajando el trimestre de tecnología y vamos a estar aquí en la primera parte que tiene que ver con la guía de fundamentos. ¿Listo? Para el día de hoy vamos a trabajar un concepto, va a ser el de los tomacorrientes primero que todo, como el punto donde nosotros podemos extraer energía desde la casa, ¿listo? Energía eléctrica desde la casa. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el tema de corrientes monofásicas y corrientes trifásicas, ¿listo? Que son las dos formas en que a nosotros nos dan corriente eléctrica para las casas, para los hogares. Listo, entonces vamos a arrancar con la primera parte, que es precisamente con el tema del tomacorriente. Bueno, entonces, del tema del tomacorriente, nosotros como usuarios vamos a encontrar que en las diferentes casas, en los apartamentos, en los sitios donde nosotros estemos, nos dan a nosotros la oportunidad de encontrar estos elementos. Son conocidos como tomacorrientes y tienen como finalidad darle al usuario la oportunidad de obtener energía eléctrica, ¿listo? Entonces, de estos señores, nosotros vamos a tener pendiente algunas situaciones muy puntuales que voy a estar explicando en el transcurso del video. ¿Qué vamos a empezar a mencionar? Primero que todo, este señor que yo tengo acá como tomacorriente, ¿listo? Va a tener para nosotros como usuarios lo siguiente: en las instalaciones antiguas, más de 15 años, 20 años, vamos a encontrar que algunas están con solamente dos ranuritas. Quiere decir que aquí el orificio inferior no existe, no está. Lo vamos a ver de esta manera. En ese momento, nosotros vemos que entonces la instalación de la casa le hace falta o no tiene conectado al tomacorriente una de las líneas que mencionamos la semana pasada. ¿Cuáles fueron las tres líneas que mencioné la semana pasada? La primera línea que yo mencioné de la clase pasada se llamaba fase. La fase pues es la línea viva, la línea caliente, es la línea por donde va circulando la energía eléctrica y por eso se le da los nombres que acabo de mencionar, porque es peligrosa. Si la toco, me coge la corriente. Es el término que se utiliza. ¿Listo? La segunda línea mencioné que era el neutro. ¿Listo? Es la línea de retorno de la energía eléctrica. Normalmente es una línea segura porque no tiene energía, entonces no voy a sentir una descarga por mi cuerpo. Y la tercera línea se llamaba tierra, que es como un concepto reciente y explicábamos qué significaba la tierra en la sesión anterior. Pues bien, en las casas anteriores, casas ya antiguas, ¿listo? Podíamos encontrarnos de que no existían sino las dos ranuritas, y las dos ranuritas me indicaban que tenía fase y neutro, porque son obligatorias, ¿listo? Pero no iba a encontrar la tercera, que es esta semicircunferencia que encontramos acá, que se llama tierra, ¿ok? La semicircunferencia de tierra aparece recientemente dentro del estándar eléctrico colombiano como una medida de protección. Yo lo mencionaba la semana pasada, entonces aparece pues entre comillas recientemente, lleva ya un buen tiempo, de implementación y obligatoriedad de implementación en instalaciones eléctricas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En las antiguas, voy a tapar aquí el orificio para que pensemos en las antiguas, en las instalaciones eléctricas antiguas y los tomacorrientes antiguos encontrábamos dos ranuritas. Las dos ranuritas tenían el mismo tamaño, el mismo eh, tamaño de ranurita. Acá puedo observar que las ranuritas no son iguales, hay una más grande y una más pequeña, pero en las antiguas eso no sucedía. Entonces encontrábamos que los componentes y los equipos eléctricos trabajaban este tipo de clavija, de conector macho. Este es el conector macho llamado clavija. Solamente tenía dos terminales. Muy sencillo, no tenía ninguna complicación, solamente era conectarlo en cualquier sentido. ¿Listo? Eso daba la sensación que el equipo no necesitaba manejar polaridad.
¿Listo? Daba esa sensación. Eléctricamente hablando, si somos muy estrictos, nosotros podemos mencionar que nosotros no necesitamos una polaridad de conexión con el circuito. Pero si nos fuéramos ya a un proceso de análisis, de funcionamiento, de diseño, de protección, sí es necesario que haya en la conexión un sentido. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que siempre coincidan fase con fase, neutro con neutro, del toma corriente hacia el equipo, del cable hacia el componente que voy a conectar. ¿Ok? Listo. Eso nos va a llevar a lo siguiente. Si es necesario como identificar y tener siempre la misma conexión, ahí van a aparecer los tamaños de ranuras que tengo acá. Entonces, cuando yo tengo un toma corriente macho de 2 terminales, voy a observar que muchos hoy día tienen una pata con un cabezal aquí en la parte superior más ancho. ¿Listo? Eso tiene un propósito y es de que siempre cuando vayamos a hacer la conexión, siempre se deba hacer en un solo sentido. Obliga al usuario a introducirlo en una sola forma. Si le doy la vuelta, pues el cabezal que está grande, que tiene pues la protuberancia en la punta, no va a poder ingresar por el orificio pequeño del toma corriente. Entonces toca girarlo y volverlo a introducir para que haga un contacto eléctrico y mecánico. Primera situación de estas terminales. La segunda también es identificar, darle como una información al usuario de cuál de las dos ranuras es más peligrosa, mencionando fácil. ¿Listo? Ahora, voy a hacer acá un stop, un pare para mencionar. La energía eléctrica no es de tenerle miedo, es de tenerle respeto, ¿ok? Entonces no es de que yo va a tener miedo porque pues estamos en un mundo que requiere la energía eléctrica. Y si le tenemos miedo, pues es difícil. Es tenerle respeto, es manejarla con responsabilidad, ¿listo? Estas ranuritas también van a tener entonces, continúo con el ejercicio, van a tener como la finalidad de dar información al usuario. ¿Qué tipo de información? La ranura más pequeña, que estoy mostrando aquí en este lado, con mi dedito, la ranura más pequeña le va a indicar al usuario que si quedó bien conectada la instalación, la ranura pequeña va a ser fácil. En pocas palabras, le están informando y le están advirtiendo que por favor usted nunca introduzca nada, ningún objeto extraño en ese orificio. Porque si usted introduce un objeto extraño que sea conductor metálico o que sea conductor, el grafito también es conductor, le va a pasar una descarga eléctrica a usted por su cuerpo. Entonces hay peligro. La ranurita más grande le está indicando que es el neutro, ¿listo? Entonces ahí ya me están indicando con la forma de la ranura cuál de las dos es peligrosa, aunque en ninguna de las dos debo estar introduciendo elementos a ver si de pronto hay energía, ¿no? Y la tercera, que es la semicircunferencia, es la que me va a indicar a mí que es exclusivamente destinada a polo a tierra. ¿Listo? Ahora bien, si ya nos vamos de pronto hacia la parte que nosotros no vemos normalmente, que es la que queda dentro de la pared, es la que hace la persona especialista o conocedora de electricidad, nos vamos a dar cuenta entonces que el toma corriente normalmente va a tener, independiente del toma corriente, unos tornillos para poder sujetar o liberar el alambre, que acá estamos viendo de diferentes colores, y unos orificios para poder introducir los alambres, ¿listo? Entonces, aquí voy a tener unos puntos de conexión, acá se ven los tornillos metálicos. Aquí vemos los puntos donde nosotros vamos a insertar los alambres. Y el siguiente paso es identificar cada uno de estos tornillos y estos orificios. ¿A qué corresponde? Pues bien, cada uno de estos tornillos va a indicarnos a nosotros una línea eléctrica. Aquí le voy a dar la vuelta para mostrar quién está hacia la orilla. Hacia la orilla estoy teniendo la ranura más pequeña. Quiere decir que esta ranura, ya dije hace un momento, es fácil. Entonces me devuelvo y voy a entonces a relacionar. Aquí, en este punto, este tornillo y estos dos orificios que tengo acá, el de el alambre verde y este orificio que está desocupado, estos tres puntos, el tornillo y estos dos orificios, hacen conexión mecánica y eléctrica con el conector de fase. ¿Listo? Le conectan, le dan
energía a fase y sujetan el alambre. Esa es también la finalidad del tornillo, es su principal finalidad. Pero si toco el tornillo, ahí voy a encontrar energía eléctrica si está en la pared. ¿Listo? En este caso, pues lo tengo desconectado, no tengo riesgo. Ahora bien, quiere decir que el de al lado, el tornillo que está al lado, justo al lado, pues debe ser neutro. Yo mencionaba que obligatoriamente deben haber dos. Entonces, estos dos orificios van a ser la conexión del neutro. ¿Listo? Lo mismo va a pasar acá. Entonces, ¿para qué utilizamos aquí los dos orificios? Para poder hacer un puente, compartir la energía de un toma corriente al otro, ¿listo? Como se puede ver acá. Y en cualquiera de estos dos orificios, ya sea en este que estoy mencionando y mostrando acá, o sea en este que estoy mostrando acá, yo puedo poner el otro alambre, que es el que viene de la instalación eléctrica de mi casa, para que quede energizada la toma corriente. Lo mismo pasaría con este señor que supuestamente es el neutro. Distante, separado, normalmente en los que encontramos hoy día van a estar en otro punto, en otra ubicación. Algunos lo encuentran en una esquina, ¿listo? Con un tornillo de color verde en algunos. Vamos a encontrar la tercera de las conexiones. La tercera conexión es tierra, ¿listo? Entonces, este que tengo acá, que estoy mostrando aquí, es la conexión de tierra. Mecánicamente coincide. Entonces, vamos a encontrar para la primera toma corriente dos orificios, para la segunda toma corriente dos orificios. ¿Ok? Entonces, eléctricamente, ¿cómo se debe conectar? Primero, tener presente los colores del encauchetado, del caucho aislante que van a tener los alambres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también esos colores nos van a dar información con respecto a qué hay ahí, fase, neutro o tierra. Para instalar fase, la norma indica que se debe utilizar por referencia el color negro, el color rojo, el color amarillo, el color azul. ¿Listo? Colores vivos que van a indicar que ahí hay peligro. Tenga precaución porque por acá está pasando la fase, la línea viva. Colores muertos, en el caso del neutro, se utiliza normalmente el blanco, ¿listo? Como la línea de neutro. Entonces, en este caso, deberíamos entonces pensar que los colores fríos serían los del neutro. Y para la tierra se utiliza el color verde o el color verde con amarillo. Aquí en este ejemplo que les traigo de conexión eléctrica, y esto lo retiré de la casa de un familiar, así viene, nos damos cuenta que está mal conectado, porque nos damos cuenta que el alambre verde que tengo acá, pues está relacionado con el fase, pero el verde a mí me indica tierra. Y el rojo está conectado con el neutro, la ranura más grande, pero el rojo me está indicando fase. En pocas palabras, si yo me voy a fiar de los colores y voy a tocar esta línea verde, me va a tomar la corriente, me va a coger la corriente, porque por acá está llegando la fase. Hay un error en la codificación que se utiliza de colores. El último, que es la tierra, nos damos cuenta acá que es verde, perdón, amarillo, ¿cierto? Y yo mencionaba que debe ser o verde amarillo. En algunos casos se utiliza pelado el alambre, pero aquí les voy a mostrar, ahí se ve en la cámara que el alambre amarillo que tengo acá, si se dan cuenta tiene una línea verde, ¿listo? Entonces, resulta que esa línea verde con amarillo es la que se utiliza para identificar la línea de tierra. ¿Listo? Entonces, tener precaución con esta situación porque puede pasar que en algún momento haya un corto o sobrecarguemos la línea y este señor se queme. ¿Cómo se quema? Pues cuando le pongo un equipo, un aparato eléctrico que consume mucha más energía de la que él puede suministrar. ¿Listo? ¿Cuánto puede suministrar una toma corriente? 15 amperios. Es mucha energía. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de una parrilla eléctrica para asar, esa parrilla puede estar consumiendo fácilmente 25 o 30 amperios. Si la conecto a una toma convencional, la toma se va a empezar a calentar por la cantidad de energía que tiene que entregar. Como es más de la que está ella dispuesta a entregar por su fabricación, se va a empezar a quemar y a derretir. Entonces, eso es uno de los posibles causales de cambiar una toma corriente, porque la estoy utilizando mal, le estoy conectando aparatos que no debo conectar y la quemo. Entonces, uno compra la toma corriente, vale 7,000 pesos, 8,000 una convencional,
y pues se puede dar el trabajo de quitar la luz de la casa por seguridad. Y uno ve a veces a alguna persona que sepa, tenga unos conocimientos de electricidad y se da la tarea de quitar la toma corriente y cambiarla. Entonces, cuando yo hago ese cambio, pues debo tratar de tener en cuenta estos conceptos para que, por seguridad, pues la instalación eléctrica también cumpla la norma y cuando alguien vaya a manipularla, pues no tenga de pronto el riesgo de choque eléctrico. Ahora, de ahí vamos a arrancar a la siguiente temática. Estas ranuras también van a tener algo muy interesante y es de que le van a decir el voltaje que usted va a obtener. Si yo veo este tipo de ranura así, paralela, yo me voy de una vez a transportar mentalmente a un voltaje de 110 voltios. El estándar americano de 110 voltios. ¿Listo? Ahora bien, si yo veo una ranura que no es así rectangular, si veo una ranura redonda, entonces me va a transportar a una toma corriente europea de 220 voltios. ¿Listo? Como las que manejamos en Argentina, como las que manejamos en España. Vamos a encontrar ese tipo de conector y ese tipo de voltaje. ¿Listo? Pero ojo con lo siguiente. Eso es para de pronto el día que ustedes vayan a viajar, verificar el voltaje del país y el tipo de clavija que se utiliza, el tipo de conexión que se utiliza. Pero bueno, vamos a darnos cuenta que en este caso esta toma corriente solo maneja dos, ¿cierto? Dos líneas principales que son fase y neutro. Como solamente vamos a manejar fase y neutro, no trifásica como el gráfico que se está mostrando aquí en la guía, que tiene 3 terminales, todas son lineales, pero tienen una configuración muy particular, ¿listo? En forma de un delta, entre comillas. Entonces, esa toma me va a indicar que puedo tener más fases. Pilas con el tema. Aquí solamente tengo una fase. Tanto la de arriba como la de abajo es la misma. ¿Por qué? Recuerden que abajo hay un puente que las une. Pues es dos conexiones, pero una sola fase. Entonces tengo una sola fase, pero también puedo tener más de una fase. En electricidad, a nosotros nos van a mencionar entonces que vamos a tener dos tipos de instalaciones en una casa. La primera instalación se llama monofásica. Utiliza una fase y un neutro, que es la convencional de estos tomacorrientes de la pared de su casa. Pero a veces vamos a necesitar más voltaje, más corriente, un suministro de energía mayor para mover un motor, para mover una moledora, una situación de mayor consumo. Entonces vamos a encontrar lo que se conoce como líneas de instalaciones trifásicas. ¿Listo? Entonces esas son orientadas hacia la industria, hacia el comercio, fábricas, porque pues tienen equipos más grandes que tienen un consumo energético mayor. Y las monofásicas son las que tenemos en nuestra casa, donde con una fase suficiente para el consumo de una casa. ¿Listo? Hago una acotación, más adelante lo voy a explicar. Estas tomacorrientes manejan 15 amperios y se supone que el suministro de corriente en una casa es de 50 amperios. ¿Listo? 50 amperios uno puede pensar es mucho, pero si por ejemplo tengo una ducha eléctrica, la ducha eléctrica arranca, por poco que consuma, arranca en 30 amperios. ¿Listo? Y de ahí para adelante podemos encontrar duchas de 30, 36, 42, 45 amperios. Entonces cuando yo activo la ducha para bañarme, me doy cuenta que la instalación, si tengo la luz encendida, la luz disminuye su intensidad, porque es mucho lo que está consumiendo la ducha. Por eso las duchas eléctricas no deben quedar conectadas con un toma corriente porque se va a quemar, empieza a quemarse. Él puede entregar 15 amperios, no más. Y la ducha le está exigiendo 30 o 40 amperios. Esto se va a calentar de una forma excesiva y peligrosa. Entonces, si tenemos nuestra ducha eléctrica en el apartamento, en la casa, conectada con un toma corriente de este tipo, hay que buscar cambiar la instalación porque es peligrosa, es riesgosa. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a entender las instalaciones monofásicas? La forma de entender una instalación monofásica no es para nada pues complicado, es entender que solamente tengo una línea de fase, una línea de neutro, ¿listo? Y hoy día la línea de tierra. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos a entender las trifásicas? Pues las trifásicas las vamos a entender de tal manera que voy a tener una línea de neutro, una línea de tierra, y voy a tener 3 fases.
¿Listo? Trifásica, 3 fases. Esto lo vamos a mostrar ahorita en una simulación. ¿Listo? Lo vamos a mostrar como un diagrama. ¿Listo? Y lo vamos a mostrar a partir de una gráfica. Listo, entonces voy a arrancar con esta gráfica que tengo acá, me voy a apoyar de esta gráfica que tengo acá. Y voy a explicar el siguiente concepto. La señal sinusoidal, la señal que manejamos y la semana pasada explicaba, se utiliza para la corriente alterna, es una señal sinusoidal. La señal sinusoidal parte de una circunferencia, ¿listo? Tiene semiciclo positivo, entonces es la parte superior de la circunferencia, semiciclo negativo, acá lo estamos viendo, entonces es la parte negativa de la circunferencia. Si tengo una sola fase, ¿listo? Ese ciclo completo que va a necesitar la corriente alterna cumple 360 grados. Entonces, ojo, las corrientes monofásicas van a trabajar con un ángulo de disparo de 0 grados. Entonces quiere decir que arranca acá en este punto, en 0 en 360 grados. Ya cuando voy a trabajar corrientes trifásicas, las 3 ondas no pueden quedar montadas la una sobre la otra, porque eso automáticamente haría que se anularan los incrementos de voltaje que yo necesito. ¿A qué me refiero con incremento de voltaje? La monofásica entrega 110 voltios. Si yo voy a conectar un motor que requiere más voltaje, pues entonces, por ejemplo, voy a necesitar 220 voltios, el doble. Si las 3 ondas están montadas una encima de la otra, no voy a poder obtener una diferencia de energía, ¿vale? Una diferencia de potencial, llamaríamos en el concepto físico. Entonces, las ondas deben estar corridas, desplazadas, no deben arrancar en el mismo punto y no pueden quedar montadas una sobre la otra. ¿Listo? Que es este gráfico que se está viendo aquí a continuación. Ya lo vamos a mostrar cómo se hace en el simulador. Pero para que pueda eso suceder, cada una de estas ondas va a tener que arrancar en un momento diferente con respecto al movimiento angular acá en la circunferencia. ¿Listo? Si lo llevamos entonces a la circunferencia, yo debo tener presente que la circunferencia tiene 360 grados. Esos 360 grados los voy a dividir en 3. Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Listo? Ya voy a mostrar que esas fases tienen un nombre. El tema entonces va a ser que cada una de esas fases va a estar distribuida en los 360 grados de forma equitativa. Hacemos la división rápidamente. 360 dividido 3 nos va a arrojar 120 grados. Quiere decir que cada una de las fases va a tener un desplazamiento desde 0 incrementándose 120 grados. Entonces, la primera señal, la primera fase, va a arrancar en 0 grados. La segunda fase va a arrancar 0 más 120, entonces va a arrancar en 120 grados. Y la tercera señal, que sería la de acá, va a arrancar 120 más 120 grados. En pocas palabras, 240 grados. 0, 120, 240. ¿Ok? Y van a aparecer estas 3 señales que tengo acá. Si las podemos ver, ninguna de las 3 se monta sobre la otra, se solapa sobre la otra, sino que están corridas. Eso me va a permitir encontrar momentos donde hay diferencias de tensión y esas diferencias de tensión, diferencias de potencial, van a hacer que yo pueda obtener voltajes más grandes y corrientes también más grandes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de trifásica, vamos a ver este diagrama. Voy a explicar sobre este diagrama. El montaje que vamos a hacer a continuación. En trifásica nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Una línea que se llama R, primera fase, una línea que se llama S, segunda fase, y una línea que se llama T, tercera fase. Entonces les vamos a dar una letra a cada fase, o fase 1, fase 2 y fase 3. Pero cuando hablamos en concepto eléctrico técnicamente,
se llaman R, S y T. ¿Listo? Y vamos a encontrar una cuarta línea que estoy aquí mostrando, que se conecta al centro, a un punto común de unión de estos elementos que ya voy a mostrar que son, que se llama MP. Ese punto común nosotros lo conoceríamos como neutro. ¿Listo? Como neutro. Ahora bien, estos tres elementos son resistencias. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a poner tres resistencias y las tres resistencias deben tener un punto común donde se deben unir. Y el otro extremo, la otra terminal que queda suelta, se va a conectar a las fuentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo ya había mencionado que íbamos a utilizar un simulador. Entonces, este es nuestro simulador. Voy a explicar cómo funciona. Lo primero que todo, el menú de trabajo lo vamos a encontrar aquí donde dice dibujar. También puedo acceder a ese menú con el botón derecho del mouse. ¿Listo? Entonces, si les gusta más acá en la barra, si les gusta más con el mouse. El primer elemento vamos a seleccionar. Aquí voy a borrar todo esto para que quede en blanco. No se preocupen. Ya les voy a explicar cómo se hace para guardar. ¿Listo? Entonces, nos van a pedir que hagamos el primer circuito. Entonces, el primer circuito necesita una fuente. Ojo, aquí estoy mostrando que las fuentes están en entradas y fuentes y es fuente de tensión CA, 2 terminales. Como menciona que tengo 2 terminales, sencillo, ya me está dando la idea que es una fuente monofásica. Y el dibujito que vamos a tener me va a indicar la onda sinusoidal en la parte interior de una circunferencia y un punto. El punto indica que esa terminal es fase. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar otro componente, vuelvo y digo menú de botón derecho para abrir el menú de componentes y aquí voy a buscar la resistencia, es uno de los componentes más utilizados en resistencia, en corriente eléctrica. Me enredé, estaba pensando en lo que iba a montar, entonces me enredé, pero acá me voy a dar cuenta que algunos de estos tienen una letra del teclado como atajo. Entonces, si yo quiero poner resistencias, pues rápidamente puedo utilizar la tecla R. Si yo quiero hacer una conexión, un puente, pues presiono la tecla W y el que activa automáticamente la herramienta. Entonces, aquí presiono R y coloco una resistencia. La resistencia no tiene polaridad. Presiono W y hago la conexión de la resistencia con los terminales de la fuente. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué me va a hacer falta? Se supone que tengo fase, que es esta línea, tengo neutro, que es esta parte inferior, me falta la tierra. Por convención, en los simuladores, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Mucho ojo. Falta la tierra. Entonces, la tierra la vamos a encontrar en entradas y fuentes y la voy a conectar, mucho ojo, la voy a conectar aquí. Entonces, este señor va a conectar acá. Lo voy a conectar con el neutro. Mucho ojo, por favor. Entonces, el neutro va con tierra para el simulador. ¿Listo? En algunas instalaciones unen el neutro y la tierra. No es una buena práctica, muchos la recomiendan, pero realmente eso daña el concepto de tierra como línea de protección. Entonces, ahí hay una discusión eléctrica sobre el particular. Personalmente, no soy amigo de que unan el neutro con la tierra, pero en el simulador, aquí en la simulación, sí se hace. Ahora bien, ¿qué nos queda por hacer? Primero, vamos a probarlo. Acá vamos a encontrar 2 botones. Inicialmente dice continuar y reiniciar. Reiniciar es borrar y arrancar desde cero. Y continuar es iniciar. Aquí me voy a dar cuenta que ya empieza el flujo de electrones y está oscilando. Como la señal alterna cambia de dirección, entonces veo la oscilación. ¿Qué va a pasar? Voy a detener y voy a dar los parámetros de la fuente. Primero que todo, la tensión es el voltaje, 110 voltios. Segundo, la forma de onda debe ser alterna y la frecuencia debe ser 60 Hz. En Colombia manejamos 60 ondas en un segundo, 60 Hz. Eso es lo que manejamos como la frecuencia. Y como es una fuente únicamente, estoy simulando una señal,
una monofásica, entonces solamente manejo una fuente y el ángulo de desplazamiento es 0. Lo acabé de mencionar hace un momento. Para ver la señal, voy al componente, voy a la fuente y hago botón derecho, clic, ver en osciloscopio. Digo continuar y aquí empiezo a observar cómo empieza a moverse la simulación y el trazado de la señal en voltaje y en corriente. La semana pasada explicaba que el verde es voltaje, el amarillo es corriente. ¿Listo? Si nos damos cuenta ya la oscilación es más rápida porque aumenté la frecuencia de la fuente a 60 Hz. Entonces, ahí ya tengo mi primer señal, acá le voy a decir parar. ¿Qué va a pasar? Pues, hombre, puede que no me pidan monofásica, sino me pidan trifásica. Entonces, yo voy a agregar aquí otra resistencia. Aquí voy a agregar otra resistencia. Voy a conectar una segunda fuente. Entonces, mi segunda fuente la voy a conectar mirando hacia abajo. Por una razón. Mencionaba que las resistencias van a estar unidas a un mismo sitio, un mismo lugar, a un mismo punto. Aquí me doy cuenta que las dos resistencias están unidas en un mismo punto y están conectadas al neutro y la Tierra. Si se dan cuenta acá que está colocándose en color azul. Pues resulta que entonces la segunda fuente también va a cumplir esa característica. Tengo que unirla al neutro, a la resistencia, y el terminal de fase al extremo de la resistencia que quedó libre. A esta también le tengo que cambiar su configuración, 110 voltios, 60 Hz, pero como ya es la segunda fuente, debe tener un desplazamiento de 120 grados. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Listo. Ahora bien, me faltó colocar ver en el osciloscopio. Entonces van a aparecer dos osciloscopios, voy a reiniciar para que se borre todo y arranque. Aquí voy a hacer un pare, me voy a detener y voy a mostrar que estos señores no están siempre en verde cuando está en fase, no están en rojo siempre cuando están en neutro. No coinciden. ¿Listo? Eso llevado a la onda sinusoidal es esto que estoy mostrando. Él arranca en 0, la primera fuente, y aquí la primera fuente, ¿cuánto arranca? Des en cuenta que la señal ya viene a descender, ya viene al semiciclo negativo, ¿cierto? No arranca aquí en el incremental para el semiciclo positivo, sino ya viene en pendiente negativa para entrar al semiciclo negativo. Eso me está indicando que tengo un corrimiento de un ángulo y el corrimiento es de 120 grados. ¿Listo? Entonces voy mostrando la simulación. Acá se dan cuenta la alternancia entre verdes y rojos, que es el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, el semiciclo positivo, el semiciclo negativo. Ahora me falta una tercera fuente. Para poner la tercera fuente, yo ya había mencionado hace un momento, tengo que poner una resistencia. Entonces voy a poner la resistencia. ¿Qué va a pasar con la resistencia? La resistencia también debe estar unida La resistencia debe estar unida a un punto en común. Observen, el punto en común es el neutro. ¿Listo? Me falta poner otra fuente. La fuente hacia arriba. El punto de neutro al punto común. Y el punto de arriba, que es la fase con la terminal que quedó suelta de la resistencia. Atentos. Si por alguna situación conecto fase y neutro directamente o fase y tierra, porque puede llegar a pasar en una confusión, el circuito va a identificar un cortocircuito. ¿Listo? Entonces con eso debo tener cuidado. Todos los neutros deben estar interconectados a un punto común y las tres resistencias también deben coincidir con ese punto común. ¿Listo? En pocas palabras, es la explicación de este circuito. Aquí va la fuente que estábamos mencionando con ángulo de 0. Acá va la segunda fase, la siguiente fase es la siguiente fuente con un ángulo de 120 y esta es la última fuente, la que acabo de agregar con un ángulo de 240 que todavía no lo he puesto. Entonces vamos a decir 110, 60 y 240.
Cuando yo arranque la simulación, me doy cuenta que me faltó algo y se me olvidó poner el osciloscopio. Hay que dejar el osciloscopio activado y arrancamos la simulación. Aquí me voy a encontrar con lo siguiente. Des en cuenta que esta señal ya la expliqué, arranqué en 0. Esta señal ya la expliqué, viene de 120 grados y arranca aquí de 240. La de 240 arranca en el semiciclo negativo y de ahí para adelante continúo a buscar el semiciclo positivo. ¿Listo? Entonces, esta primera gráfica que tengo acá, ángulo de 0, esta segunda gráfica, ángulo de 120, y esta tercera gráfica, ángulo de 240. ¿Listo? Este sería el circuito, ojo, no está organizado, de la tarea. ¿Listo? En la tarea nos piden hacer el circuito, entonces, ¿cuál es el circuito de la tarea? Pues nos piden hacer, ojo, en el simulador, un circuito trifásico con desfase de 120 grados, acabo de explicarlo, mostrando la señal en el osciloscopio. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, el primer ejemplo es la tarea de ustedes para que se puedan empezar como a acomodar, a acostumbrar al simulador. Entonces, el primer ejercicio que es la tarea, esta que está aquí, no es otra cosa, muchachos, que el primer circuito de tarea. Hay que organizarlo y hay que entregarlo en esta forma, en forma de delta. Lo pueden entregar así, pero eso sí les tendría que bajar la nota. Esto hay que organizarlo para que las resistencias se vean de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Para terminar, entonces ya está la tarea, ya sé lo que voy a obtener. Este dibujo toca organizarlo para que quede en forma de delta, perdón, de estrella, discúlpenme, estrella. Y para enviarme la tarea, ¿qué hay que hacer? Mucho ojo a lo que voy a explicar. Tienen que venir a archivo. Le van a decir exportar en formato texto. Y les va a aparecer todo este código que está acá. Entonces, ese código completo, si se les olvida copiar algo, vamos a tener un inconveniente. La simulación no va a quedar bien guardada y yo no la voy a poder revisar. Van a copiar todo el texto completo, por favor, todo. Aquí cometí un error. ¿Listo? Todo. Lo copian. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo a una página de texto, por ejemplo, un documento de Word. ¿Listo? Entonces vamos a crear por acá un documento de Word rápidamente. A esto lo voy a llamar trifásica. Y voy a copiar ese código que acabé de copiar del simulador. Y lo voy a guardar como PDF. Perdón. Entonces lo voy a guardar como PDF. ¿Listo? Guardar. Listo. Ya quedó mi tarea lista para presentar. Importante, todos los circuitos que me vayan a presentar en este programa, para terminar, deben tener lo siguiente. Van a ir a salidas y rótulos, van a ir a donde dice texto, van a colocar un cuadro de texto y en el cuadro de texto van a escribir su nombre y su apellido. Con el curso, ¿no? Ok. Carlos Caicedo, 906. Si se les olvida hacer esto, quiere decir que el circuito está sin marcar. Entonces, tendré que bajarles unos punticos al trabajo. Perfecto. Este sería el tema para el día de hoy. Con esto terminamos la primera guía, el primer ciclo de guía. Ya queda la tarea para dentro de 8 días. Estamos cerrando la recepción de trabajos. Entonces, ya sabemos, este código, ojo, no me lo pueden enviar. Ojo, no me lo pueden enviar y no lo voy a recibir en imagen. Lo recibo en PDF como texto. Quiere decir que el PDF me va a permitir seleccionarlo para copiarlo, pegarlo y poder correr la simulación. ¿Estamos de acuerdo?
Si no lo envían así, pues vamos a tener el inconveniente de que no les voy a poder calificar la primera actividad. ¿Listo? Chicos, no es más por el momento, los dejo en esta oportunidad. Nos vemos para el segundo ciclo, ya para la primera semana de septiembre. Nos vemos entonces en el siguiente encuentro, en la siguiente clase para el siguiente tema. Todo es siguiente, si se dieron cuenta. Chicos, los dejo, cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.